Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias a todos por unirse. Ya di unos minutitos ahí para que la gente se pueda ir sumando. Bueno, y vamos a tener una clase bastante movidita, porque la idea es terminar el teórico de impuesto diferido y poder abarcar las prácticas, ¿sí? Les voy a compartir acá el material que quedaron viendo con Bruno, para retomar un poco donde estuvieron. Así que tenemos que ir a buen ritmo, ¿no? A un excelente ritmo. Pero va muy bien. Igual, si tienen dudas, voy frenando. A ver, capaz que recapitulando un poco lo que vieron con Bruno la clase pasada, estaban viendo el tema del teórico de impuesto diferido, ¿sí? Y creo que abarcaron un poco en la comprensión de la problemática, digamos, de por qué el método tradicional que solo calcula el impuesto corriente desde el punto de vista normativo contable no es suficiente, porque por ahí el criterio fiscal no necesariamente acompaña lo que es el devengamiento de las transacciones desde el punto de vista contable, y eso hace que surjan desfasajes entre criterios contables y fiscales. Por eso surge, digamos, la necesidad del impuesto diferido, y ahí vieron unos casos prácticos como para ir entendiendo el tema, ¿no? Creo que vieron la determinación de la base fiscal, estaban viendo cómo se clasifican las diferencias temporarias, y creo que quedaron por ahí con Bruno, ¿no? Si mal, él no me dijo mal. Una vez que se clasificaban las diferencias temporarias, después qué se hacía. ¿Están de acuerdo o es diferente Yo la percepción sinceramente no recuerdo la clasificación. No la recuerdo. de la diferencia temporaria? No sé si algún compañero me puede ayudar y recordar si lo No, vimos o no. arrancamos acá. Si les parece, arrancamos acá. Se calculan las bases fiscales y los valores contables, digamos, de los activos y pasivos. Y después, o sea, una vez que yo tengo bien claro cuál es el valor contable, una vez que yo tengo bien claro cuál es la base fiscal de un activo pasivo, eso hay veces que generan diferencias. Es decir, que cuando yo comparo un valor contable con una base fiscal, pueden o no darse diferencias. En el caso de que se den diferencias, esas diferencias se clasifican de dos formas. Diferencias temporarias que me generan diferencias temporarias imponibles, ¿ah? O deducibles, que es lo que está acá. Cuando tengo una diferencia temporaria que es imponible, ¿ah? Es cuando me va a generar eso un pasivo por impuesto diferido, ¿ah? Cuando yo tengo una diferencia temporaria deducible, eso me va a generar un activo por impuesto diferido. Este cuadrito que está acá abajo es una regla que ayuda, capaz que es muy tabulada, pero ayuda a ordenarse justamente cuando estoy en un escenario o en el otro. Vieron que acá tiene una clasificación para activos y pasivos, y acá la regla lo que dice es cuando yo estoy frente a un activo. Cuando yo tengo un activo por impuesto diferido, el activo por impuesto diferido, ¿cuándo se genera? Cuando surge por una diferencia temporaria deducible, surge cuando el valor en libros es mayor que una base fiscal. Por lo contrario, si el importe en libro es menor que la base fiscal, eso me genera una diferencia temporaria deducible. Por lo cual, esto me genera un activo, esto me genera un pasivo. Ahora, cuando yo estoy viendo qué me genera un pasivo por impuesto diferido, si mi base fiscal es mayor que el importe en libros en el caso de un pasivo, eso me genera una diferencia temporaria imponible, que implica que esto me genera un pasivo por impuesto diferido. Ahora, si yo tengo un pasivo que el valor en libros es mayor que la base fiscal, en ese caso me va a generar un activo por impuesto diferido. Esta tablita es como que ayuda a ordenarse. Si yo tengo un activo, en el caso de un activo, si el importe en libros es mayor que la base fiscal, me genera un pasivo por impuesto diferido. Si el importe del libro es menor que la base fiscal, me genera un activo por impuesto diferido. Y en el caso del pasivo es exactamente al revés. ¿Eso quedó claro? Sí. Bien. Este cuadrito, grábenselo a fuego. Después en las prácticas yo les voy a ayudar a razonar para que no sea una regla tabulada. Pero si por ahí hay alguno que es medio inseguro y no lo quiere razonar, grábense a fuego este cuadrito, porque les va a permitir clasificar adecuadamente las diferencias temporarias entre imponible y deducible. ¿Para qué quiero saber si es imponible o deducible? Quiero saberlo porque eso es lo que me va a determinar si estoy frente a un activo o un pasivo por impuesto diferido. ¿Quedó claro qué implicancia tiene? Bueno, entiendo que el que calla otorga, así que quedó claro. Sí.
¿Cuáles son los pasos para registrar el impuesto diferido, que es el que vamos a ver, digamos, a lo largo de la clase? El tema de NIC 12 es, primero reconozco el impuesto corriente. ¿Tá? ¿Qué es contabilizar el impuesto corriente? Es calculo el impuesto siguiendo las reglas fiscales y contabilizo la pérdida, la típica IRAE contra IRAE a pagar. ¿Tá? Esa es la pérdida de impuesto común y corriente. Después, el siguiente paso es identificar partidas temporales. Comparo valores contables con bases fiscales. ¿Para qué? Para identificar diferencias. Esas diferencias, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que clasificarlas para ver si son imponibles y deducibles. ¿Para qué? Para saber si eso me genera un activo o un pasivo. Después, en el caso de los activos por impuesto diferido, tengo que ver la probabilidad de realización. Y esto Bruno se los tuvo que haber contado. Yo, para poder contabilizar un activo por impuesto diferido, tengo que evaluar si es recuperable. Como todo activo, es decir, si yo genero un activo, pero entiendo que no lo voy a recuperar, en lugar de castigarlo, ni lo reconozco. Por ejemplo, un impuesto diferido que está asociado a pérdidas fiscales, vieron que, y eso Bruno se los tuvo que haber explicado, si en Uruguay hay una empresa que desde el punto de vista fiscal da pérdida en el primer año, esa pérdida me genera como una especie de crédito con DGI. ¿Por qué? Porque yo esa pérdida la puedo compensar si yo en años siguientes gano plata. Imagínense que yo este año perdí, desde el punto de vista fiscal, 1 millón de pesos. Si yo el año que viene gano 1 millón de pesos, no pago impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque la norma fiscal me permite absorber pérdidas que generé en ejercicios anteriores. Me permite compensar. ¿Pero qué limitante existe? Existe una limitante desde el punto de vista legal de que yo las pérdidas fiscales tengo un plazo de 5 años para usarlas. O sea, no es que esas pérdidas fiscales las puedo usar durante toda la vida de la compañía. Imaginen que perdí en 2020. Si perdí en 2020, puedo usar esas pérdidas en el 21, 22, 23, 24, 25. Ya en 2026 prescribe. Entonces, ¿qué pasa? Para saber si eso es un activo por impuesto diferido, tengo que evaluar, ok, tengo este millón que lo puedo compensar en el futuro, me genera impuesto diferido. Pero yo acá 5 años voy a ser rentable desde el punto de vista fiscal. Si yo puedo demostrarlo, tengo un activo. Si yo no puedo demostrarlo, no puedo reconocer el activo porque si no estoy reconociendo un activo que después dentro de 5 años lo voy a tener que tirar a pérdida. ¿Se entiende? Cualquier activo por impuesto diferido tenemos que evaluar antes de reconocerlo si realmente voy a poder recuperarlo o no. Eso es importante. Y por último, listo. Una vez que ya tengo las diferencias temporales identificadas, una vez que entiendo que las voy a recuperar en el caso de los activos, contabilizo el impuesto diferido. Estos son los pasos lógicos que lleva, digamos, la contabilización del impuesto. ¿Está? Esto ya lo fuimos hablando y no quiero andar en esto porque quiero hacer la práctica tranquilo. ¿Cómo se reconoce el impuesto diferido? Lo vamos a ver enseguida en las prácticas, pero básicamente cuando estoy frente a diferencias temporarias imponibles, que son las que me generan un pasivo, agarro esas diferencias, lo multiplico por la tasa del el pasivo por impuesto diferido. Vieron que ahí dice que el pasivo siempre se reconoce. Si esto no es como el activo que puede que sí, puede que no, el pasivo siempre se reconoce. El activo, lo mismo, las diferencias temporarias deducibles que incluyen pérdidas fiscales y ciertos créditos fiscales se multiplican por la tasa y eso me da el activo. Pero, a diferencia del pasivo, se reconoce sí y solo si entiendo que voy a generar utilidad fiscal futura que me permitan usar ese crédito. Si no, ese activo no lo voy a poder reconocer. Bueno, esto es lo que le decía, para reconocer un activo por un impuesto diferido, tiene que haber probabilidad que yo voy a recuperar ese crédito. Si no hay probabilidad, no se reconoce. Si yo ya tenía un crédito contabilizado o un activo por un impuesto diferido contabilizado en ejercicios anteriores, y al año siguiente me doy cuenta que no lo recupero, lo tengo que castigar a pérdida. Porque eso puede pasar, que las condiciones de la empresa un año a otro cambian, entonces puede ser que haya que castigarlo. ¿Ah? Que sería un error de estimación Sí, no es prospectivo. un error de estimación, es un cambio de estimación. Ahí va, un Eh, cambio de estimación Si digo prospectivo. error es que ya el año pasado le erré, pero perfectamente podría ser un cambio de estimación. ¿Cómo se contabiliza el impuesto diferido? Y ahora vamos a ver el ejemplo, que esto es un error que se comete muchas veces. Calculo el impuesto diferido al 31 de diciembre de 2021, imagínense, porque agarro bases fiscales, contable, calculo la diferencia, me da un activo neto por impuesto diferido de 2 millones. Para yo saber cuánto tengo que contabilizar este año, no se olviden de comparar el saldo que me da al 31 de diciembre de 2021
compararlo con el saldo inicial, porque generalmente yo ya arrastro un saldo inicial de impuesto diferido. Imagínense que si yo ya arrastraba un saldo inicial de 1 millón y ahora tengo 2 millones, el ajuste es por la diferencia, ¿sí? Recuerden que siempre comparar el saldo que me da al cierre con el saldo inicial para ver cuál es el ajuste del año. Si no me están duplicando el impuesto, ¿se entiende? Lo vamos a ver eso también en las prácticas. ¿Qué otras cosas hay que saber que son ciertas particularidades que no se dan todos los días? Están acá. Uno es qué pasa cuando hay un cambio de tasa. En Uruguay esto no sucede desde el año 2007, que fue el año que se introdujo una reforma tributaria bastante importante. Algunos de ustedes se acordarán, algunos de ustedes capaz que no, porque estaban en la escuela con suerte. Pero fue un momento en el cual las empresas tributaban un impuesto que se llamaba el IRIC, que era el impuesto a la renta de industria y comercio, que la tasa era del 30%. Se introduce la reforma tributaria, la tasa del IRIC desaparece, se introduce el IRAE, que baja del 30 al 25. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque el impuesto diferido se tiene que calcular considerando las tasas diferencias temporales. Entonces, ¿qué implica? Que si hay un cambio que yo ya sé que viene de tasa, no puedo multiplicar esas diferencias temporales por la tasa vigente al cierre. Tengo que considerar la tasa que va a estar vigente al momento que esas diferencias se eliminan. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. En Uruguay, en términos prácticos, no creo que se dé, porque en la medida que la tasa de impuesto no cambia, no tiene una implicancia práctica. Tema de reestimación de recuperabilidad, ya lo hablamos. Tengo que todos los años cuestionarme si esos activos son o no recuperables. Puede ser que en un año eran y al año siguiente cambien las circunstancias y no lo sean. Entonces, eso también hay que tener cuidado en cómo hacerlo. Esto ya lo fuimos hablando, no quiero ser reiterativo. Acá hay temas de exposición de la norma que es importante saberlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo activo y pasivo por impuesto diferido? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la norma? Se debe presentar en forma neta el activo y pasivo cuando se cumple esta condición, que es que la empresa tiene el derecho legal de compensar frente a la autoridad fiscal esos importes. Imagínense que yo estoy en una empresa uruguaya. Lo voy a exponer por el neto, porque yo tengo un activo y un pasivo por impuesto diferido, y la autoridad fiscal es la misma, y yo el impuesto lo pago por el neto de la DGI, entonces ahí lo compenso. Imagínense que yo estoy presentando un balance consolidado, que tengo el impuesto diferido calculado por una empresa, me da activo, y por otra empresa me da pasivo. Ahí no lo puedo netear, porque como son entidades legales, no es neteable, porque yo no puedo compensar el activo de una compañía con el pasivo de otra, porque cada empresa paga impuestos en forma individual, no por el consolidado. Entonces ahí no voy a tener derecho legal de compensar. ¿Se entendió eso? Es una precisión en cuanto al tema de exposición. Después, hay que exponer separados los impuestos a la renta corriente diferido. Otra particularidad es que el impuesto diferido siempre es no corriente, no importa si las diferencias temporales se revierten en menos de 12 meses, por definición siempre es una partida que se va a exponer como no corriente. Y después también lo otro es, eso son todas precisiones que le conté del estado de situación. A nivel de estado de resultados, tiene que haber una línea en el estado financiero que sea impuesto a la renta. Normalmente lo que hacemos es en notas a los estados financieros se abre una apertura de ese impuesto a la renta, cuánto es diferido y cuánto es corriente. Pero esto no es como el impuesto al patrimonio que puede estar dentro de GABA ahí metido y no pasa nada. Esto, la norma explícitamente pide que haya un capítulo en el estado financiero por separado que identifique que se trata de impuesto a la renta. Tiene que estar por separado en el estado de situación, los activos y pasivos por impuesto diferido. Tiene que estar separado en el estado de resultados, la pérdida o ganancia por impuesto a la renta. Y después también van el monto exacto que se pagó por impuesto a la renta. Requisitos que tiene la NIC 12 para que quede bien claro a los usuarios los impactos de esos impuestos. ¿Qué más hay que presentar? Bueno, acá en notas hay que revelar cuál fue el gasto por impuesto a la renta y cuánto fue el gasto por impuesto corriente. Después también hay que presentar, lo vamos a ver en el práctico, una nota de conciliación. Como existen diferencias entre criterios contables y fiscales, hay que presentar una nota conciliando esas diferencias
de criterio que hay bajo un criterio y otro, y después también lo que hay que revelar es en notas una apertura de ese activo y pasivo por impuesto diferido, ¿qué lo compone? Lo compone propiedad planta de equipo, incobrables, provisiones por litigio, bueno, para que el lector sepa, tengo este activo neto de 10 millones de pesos, bueno, ¿qué lo compone? Y una conciliación entre saldos iniciales y finales para entender cómo se movió. Básicamente, esto es lo que cubre las revelaciones. ¿No? Y después, diferencias en cuanto a lo que es la sección de NIS para pymes y lo que es la NIC 12, realmente no son sustanciales. Capaz que la más importante es el tema de las incertidumbres fiscales, que la NIC 12 tiene, ahora salió una norma de interpretación que habla qué pasa, por ejemplo, cuando yo liquido impuestos pero no estoy seguro del criterio fiscal que tomo porque hay un vacío normativo y puede haber incertidumbre si me van a multar o no, entonces hay una interpretación que aplica para la NIC 12 que dice que ya tenés que hacer tu mejor estimación y previsión de esa contingencia y bajo NIS PYME no hay nada. Pero a ver, son diferencias muy sutiles que no hacen a la cosa. Y con esto termina un poco el teórico de lo que ya estuvieron viendo con Bruno, y la verdad que me quiero centrar en la práctica, que es lo que les va a servir más para bajar a tierra el tema, aprenderlo y obviamente para la revisión. ¿Quedó alguna duda de lo que vimos ahora, digamos, del teórico de impuesto diferido? Ahora vamos con la práctica, realmente vamos a poder bajar a tierra esto que vieron con Bruno y lo que siguieron viendo conmigo en la tarde de hoy. Pero algo, antes de ir a la práctica, ¿quieren ver alguna cosa particular? Bueno, entiendo que no, así que vamos a seguir con la práctica. ¿Todos la tienen a mano? Supongo que sí, así que se las voy a empezar a leer. Voy a agarrar acá el papel para tener la mano por las dudas. Bien. Resolviendo en conjunto. Yo lo voy a dejar abierto, así no los hago esperar. Ahí ven solo el PDF, ¿no? Sí. Bien. Voy a compartirles la pantalla completa, así cuando me voy moviendo entre archivos no tienen que esperar a que cambie una pantalla con la otra. Ahora ven un Excel. Sí. Brillante. Bueno, ejercicio 1. Tenemos acá una empresa que presenta el estado financiero de la empresa Barigol y su declaración jurada fiscal, correspondientes a su primer ejercicio económico. Este es el primer ejercicio económico, entonces, ¿qué tenemos acá? Un estado de situación que tiene estos valores de activos y pasivos, y este es el patrimonio, el estado de resultados, y después la declaración jurada de impuestos. ¿Qué podemos sacar de esta declaración jurada de impuestos? Vieron que arranca del resultado contable, da de, digamos, este resultado contable de 310 que incluye una pérdida de IRAE de 100. ¿Sí? Obviamente, como el IRAE no puedo descontar el IRAE del IRAE, si no me genera una referencia circular, a este resultado contable hay que sacarle la pérdida por IRAE, se bajan 20 pesos de renta por diferencia de criterio de evaluación del inventario. Esto que implica que el costo de venta contable es 20 pesos más chico que el fiscal, porque vieron que esto agrega 20 pesos de pérdida. Vieron que el resultado contable que es de 310, hay un ajuste que baja 20 pesos la utilidad contable, quiere decir que el costo fiscal es 20 pesos más grande que el contable. ¿Se entendió eso? Después hay donaciones no admitidas, que es una alta de renta. Promoción de empleo que baja 15 pesos, eso es una deducción, un gasto que fiscalmente lo computo, que contablemente no existe. Doy de alta un incobrable, ¿esto qué significa? Hay 60 pesos acá dentro de pérdida por incobrable que computa contable, pero fiscal no es admitido, entonces levanto renta. Y levanto 40 pesos de provisión para litigio. ¿Esto qué significa? Que en estos 3 días se incluye una pérdida por 40 que fiscalmente todavía no es admitida. Eso levanta renta y llego a mi resultado fiscal, que es 480, le aplico la tasa y este es el impuesto a pagar, 120.
¿Ah? ¿Alguna duda de esto? ¿Cómo funciona la declaración jurada? Pregunto porque sé que varios de ustedes no tienen, capaz que no cursaron tributario, no tienen por qué cursarlo, pero ¿se entiende cuál es la lógica? O sea, ¿cómo se calcula el monto del impuesto en base a un resultado fiscal? ¿Cómo llego a ese resultado fiscal? Partiendo del resultado contable y ajustando como alta o baja de renta todas las cosas que tengan criterios fiscales distintos a los contables. ¿Tá? Y así llego al resultado fiscal. Profe, Sí, lo que tenga ese resultado fiscal, ¿me lo aclara la letra o cómo me doy cuenta? ahora vamos a leer la letra con los datos que tiene. Digo, por ejemplo, en el caso de que no me lo den así en una tablita ya separada. Ah, no, vas a tener la letra que te va a explicar las diferencias de criterio. Ah, está. Este ejercicio lo plantearon así, pero perfectamente esto no te lo podrían haber dado y te dicen acá en la letra nomás. De hecho, acá está duplicado porque vas a ver que la letra te explica todo. Bueno, empieza. Resultado por IRAE. Corresponde al impuesto a la renta que no es admitido en la determinación del propio impuesto. Evaluación de inventario. Fiscalmente, los inventarios se evalúan con el ordenamiento del IFO, por lo cual el inventario fiscal es menor que el contable de 20 pesos. Lo que implica que el costo de venta por este ordenamiento es 20 pesos mayor que el ordenamiento contable. Acá te explica, hay una diferencia entre criterio contable y fiscal. ¿Por qué? Porque fiscal las salidas se evalúan en FIF. ¿Qué consecuencia tiene ese? Que el inventario fiscal es más chico que el contable y el costo de venta fiscal es más grande que el contable. ¿Se entiende? Sí, Donaciones no admitidas. La empresa dona 5 pesos al club de baby fútbol y no es un gasto admitido fiscal. Promoción del empleo. Las normas fiscales admiten la deducción de un gasto ficto, gasto que no es real y por lo tanto no existe en el resultado contable para premiar a las empresas que aumentan el empleo en cierta zona del país. eso Y se suman al resultado por IRAE, ¿no? O sea, no, esto baja. Pues claro, pero en el resultado justamente contable nosotros tenemos una pérdida de 5, o sea, tenemos una donación de 5, y que se cuando la vamos a hacer levanto. el de IRAE lo tengo que levantar. Y este es exactamente del revés. Es un Ah, gasto que no existe, que fiscalmente me lo computa, entonces baja de renta. bien. Incobrable. La empresa determina que el cierre existan deudores incobrables de difícil cobro por 60, constituyendo una previsión en el estado de situación patrimonial que se presenta neteada en el capítulo de deudores. Fiscalmente esos deudores se admiten luego de 18 meses. ¿Esto qué es? El deudor contable es 60 pesos más bajo que el fiscal. ¿Por qué? Porque contablemente ya los previsioné, fiscalmente tengo que esperar 18 meses. Previsión para litigio. Corresponde a un litigio con un vecino PIRIA SRL por problemas de edificio local. Este gasto se ha admitido fiscalmente cuando se pague. ¿Qué es lo que termina pasando? Tengo un pasivo contable que fiscal no está contabilizado, porque lo voy a poder computar cuando se pague ese gasto. Se sabe además que la empresa proyecta ganancias contables y fiscales para los próximos ejercicios. Profe, Sí, no, una consulta. Si no dice la declaración jurada, digamos, si no está, la letra va a decir si es un gasto admitido o no, ¿verdad? sí, de hecho, si no estaba esta tablita acá, igual podemos resolver el ejercicio porque con todos los datos que me da acá, ya es más que Sí, sí, suficiente. se entiende. Acá tenemos estos 4 CPIE que ahora vamos a irlo, como siempre, resolviéndolo en conjunto. Primero, ¿cuál es el importe del impuesto corriente registrado en este ejercicio? Y que hagamos el asiento. Determinar el impuesto diferido, presentar la conciliación requerida por la NIC 12 y cambiarían algo la respuesta 3 si la empresa no estima resultados fiscales positivos en el futuro. Eso básicamente son los CPIEs y los vamos a ir haciendo uno a uno en el Excel. A ver, en el CPIE 1 nos pide cuál es el importe de impuesto corriente a registrar y hacer el asiento. De acuerdo a lo que dice la letra, ¿cuál es el monto que voy a tener que pagar de impuesto a la renta este año? 120. 120. Exacto, entonces acá la pérdida del año por IRAE es 120 pesos. ¿Cómo es el asiento contable? IRAE contra ir a pagar. Ir a pagar. Exactamente. ¿Vieron? Arrancamos con todo. ¿Está? Este es el asiento que voy a hacer, es IRAE e IRAE pagar. ¿Está? Con eso el CPIE 1
Estamos de película. Ahora vamos con el cepille 2. El cepille 2 es determinar el impuesto diferido de este ejercicio. Entonces, a ver, yo lo que siempre les recomiendo para calcular el impuesto diferido, armen una Pregunta, tablita. en la primero, dice impuesto corriente a pagar. Sí. ¿Cómo que Bueno, dice irá a CEPIDE? pagar, digo, es No, el no, no. impuesto No, no, yo corriente. me pregunto por el CEPIDE, Sí. porque dice impuesto corriente, ¿no? Claro, el corriente es el IRAE que le vas a pagar a DGI. O sea, De cuando uno acuerdo, dice corriente, es el que voy a pagar a DGI, no el diferido. El impuesto de acuerdo. corriente se interpreta como el que se le paga a DGI, no confundir con el diferido, es para eso que se dice corriente. Bien. Corriente es el impuesto que se paga, diferido es el contable. A ver, cuando van a calcular el impuesto diferido, lo que siempre les recomiendo es que se armen una tablita en el cual pongan el valor contable, la base fiscal, la diferencia temporaria y cómo se clasifica esa diferencia. ¿Sí? Es decir, si es deducible o imponible. ¿Ah? Entonces empezamos a armar esa tablita y después lo que vamos a tener que ver es cuáles son los conceptos que me generan impuesto de inventario. Acá hay un tema que fiscalmente la salida se va por FIFO y contablemente va a otro criterio. ¿Esta diferencia qué les parece? ¿Va a ser una diferencia temporal o permanente? ¿Esta diferencia se va a revertir en algún momento? Sí, cuando venda esas unidades. Exacto, cuando venda esas unidades. Entonces yo sé que el valor contable del inventario es 100 Es temporal porque se va a revertir en algún punto. O cuando se vendan el total de las unidades. sea, la otra opción que no fuera temporal, ¿cuál era? Ahora lo vamos a ver. No, pero el nombre. No, por ejemplo, el gasto no deducible de la donación al club de Béisbol. Esa es permanente porque No, no, pero digo contablemente es un el nombre. gasto. Cuando no era temporal era Permanente. permanente. Bueno, acá tenemos un inventario de 100, contable. ¿Cuánto es el fiscal? Acá dice que el fiscal, lo que implica que el inventario fiscal es menor que el contable en 20 pesos. Si el inventario fiscal es menor que el contable en 20 pesos, ¿cuál es la base fiscal? 80, por ejemplo. 80 pesos. Esto me genera una diferencia temporaria de 20 pesos. Esta diferencia, ¿cómo la voy a clasificar de acuerdo a la tablita que vimos hoy? Acá tengo un activo que el valor contable es mayor que la base fiscal. Si recuerdan la tablita que yo les mostré, esto va a ser una diferencia no. exactamente imponible. Eso es la forma tabulada de razonarlo. Si lo quieren razonar con alguna lógica, ustedes lo que tienen que pensar es, si el inventario fiscal es más chico que el contable, ¿qué implica? Que yo, por impuesto, ya desconté un costo más grande que el que debería haber descontado si hubiese sido criterio contable. ¿Estamos de acuerdo? Porque si mi costo fiscal es más chico que el contable, ¿qué implica? Que yo reconocí una pérdida por costo de venta fiscal más grande que la contable. ¿Estamos de acuerdo? Profe, a mí me sirve razonarlo así, capaz que no está bien, pero por las dudas te pregunto. Mm. Mi 100 es lo que yo tengo registrado en mi contabilidad, El pero inventario lo que me contable. manda la DGI es que tengo que pagar 80, o sea que yo en realidad tengo como No, un crédito porque no tengo que pagar 100, sino que 80 o algo así. no, la diferencia acá es imponible. Para empezar, entonces, en la final de la película es que esto va a generar un pasivo, un impuesto diferido. ¿Qué es lo que yo quiero Ah, claro, transmitirles? sí, tengo que verlo después en el total, ¿no? Claro, vos mira, acá en mi estado de resultado, yo tengo un costo de venta contable de 3.50. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la pérdida contable que yo contabilicé por costo de venta. ¿El fiscal es distinto? El fiscal que implica que el costo de vez de ser 3.50 va a ser 3.50 menos 20. Quiere decir que el costo fiscal es 3.70. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque como fiscal esto va por LIFO,
La consecuencia práctica es que yo la pérdida por costo de venta la doy más rápido, fiscal que contable. ¿Cómo lo veo? Porque mi costo de venta contable es 350, Sí. sin embargo el fiscal es de 370. Esto, ¿qué beneficio le da a la empresa? Le da un beneficio financiero. ¿Por qué? Porque si bien mi costo real es 350, yo fiscalmente desconté 370. Que implica que yo, siguiendo las normas fiscales, puedo engordar el gasto para pagar hoy menos impuestos. Pero yo sé que eso es un tema coyuntural porque eso se va a revertir más adelante, eso que va a terminar implicando más adelante. Más adelante va a terminar implicando que, imagínate que la empresa no compra absolutamente más nada de stock. El año que viene, mi costo contable ¿de cuánto va a ser? De 100, porque imagínate que yo vendo todas estas unidades el año que viene. Mi costo de venta va a ser 100 contable, pero el fiscal ¿cuánto va a ser? El costo de venta fiscal va a ser 80. Entonces el año que viene, el ajuste, en vez de ser una baja de renta, va a ser una alta de renta. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un costo de venta de 100, sin embargo, desde el punto de vista fiscal, mi costo de venta va a ser de 80. Entonces, está bueno poder deducir un gasto más grande fiscal hoy, porque hoy pago menos impuestos, pero el año que viene eso que va a implicar que pague más impuestos. ¿No son los mismos casos el de este año y el que viene que planteó? ¿Cómo? O sea, en los dos tenemos 100 de costo de venta contable y 80 fiscal. ¿No es No, lo mismo? no. Costo de venta en este año, contable es 350, fiscal es 370. O sea, en lo que planteó en los dos ejemplos de este año y del año que viene, ¿no serían los mismos números? No, porque estos números son los que hoy son stock, que el año que viene eso va a terminar en costo de venta cuando las venda. A ver, yo acá lo que tengo es, imagínense, no sé, 2020. Tengo de stock y tengo costo de venta. Acá tengo 2020, fiscal. 2020, contable. 2021, fiscal. 2021, contable. Yo en el balance que tengo hoy, que es 2020, no sé qué año era esto, pero supongamos que es 2020, mi stock fiscal es 80, el contable es 100. Mi costo contable es 350, esto es 370. ¿Está? Acá el fiscal, el stock va a ser 0, porque imaginemos que vendo las unidades que tenía en mi saldo inicial y no repongo. Entonces mi costo de venta contable, ¿cuánto va a ser? Va a ser 100. ¿Por qué? Porque son estas unidades que tengo en diciembre de 2020 la base fiscal, ¿cuánto va a ser? Va a ser 80. ¿Por qué? Porque es el stock que tengo inicial a valor fiscal, que el año siguiente, cuando lo venda, ese va a ser el costo. En el año 2020, ¿qué implica esto? En el año 2020 implica que yo, desde el punto de vista fiscal, voy a tener un gasto mayor que el contable. Yo voy a pagar menos impuestos de lo que hubiese pagado si hubiese liquidado mis impuestos siguiendo criterios contables. Pero eso es una frazada corta, porque está bien, este año implica eso, pero el año que viene es exactamente al revés. Yo voy a tener que pagar más impuestos de lo que hubiese tenido que pagar si hubiese sido mi criterio contable. ¿Por qué? Porque el año siguiente el costo fiscal va a ser más chico que el contable. Porque, a ver, ¿qué termina siendo la realidad de esto? Por el estado de resultado contable y fiscal va a pasar el mismo número, que hay un tema temporal de qué monto pasa por año. Pues si ustedes ven acá el costo de venta, tanto contable como fiscal, si yo sumo año a año, acá sumo 2020 y 2021, me da 450, y el contable lo sumo y me da lo mismo. El tema está, estos 450, ¿cómo se devengan, contable o fiscal? Hay un tema temporal, ¿por qué? Porque la velocidad en la que se reconoce como gasto es distinta siguiendo un criterio u otro. Eso es lo que termina generando un pasivo por impuesto, un pasivo o un activo por impuesto diferido. En este caso, ¿por qué esta diferencia de 20 es imponible? Porque desde el punto de vista normativo, ¿qué es lo que quiere decir acá? Yo, bajo norma fiscal, me aceleré en la deducción, pagué menos impuestos. Ese impuesto que pagué menos hoy lo voy a tener que pagar de más mañana. Por eso esto genera una diferencia temporaria. ¿Está? Bien. Después sigo. Perdón, profesor. Profesor, Sí. eh, ¿me podrías explicar cómo llegaste a los 80 de la base fiscal? Porque me perdí ahí. Eso es un dato de letra que dice que Ah, ¿dónde está? fiscalmente se evalúa el ordenamiento como FIFO, por lo cual el inventario fiscal es menor que el contable en 20. El contable es 100, el fiscal es menor en 20, entonces está de 80.
Ah, está. Bueno, gracias. Después sigo. Donaciones no admitidas. La empresa dona 5 pesos al club de fútbol, ese gasto no es admitido a efectos fiscales. Esto es una diferencia permanente. Esto es un gasto contable que tengo, fiscalmente nunca lo voy a poder descontar. Esto no le doy bola. Promoción de empleo es lo mismo. Genera un gasto fiscal que no existe desde el punto de vista contable, entonces esto es como una diferencia permanente. El incobrable, acá sí, voy a tener un deudor por 550, que es contable. Es 550. Pero, perdón, Y las permanentes, ¿cómo se trabajan? Se abandonan ahí nada más. sí, va a ser un dato que nos va a servir para la conciliación que vamos a ver en la parte Vale, 3. bien, bien. Yo sé que estos 550, por dato de letra, incluyen una provisión por incobrable de 60 que fiscalmente no es admitida. ¿Por qué? Porque va a ser admitida a los 18 meses. Entonces, ¿cómo calculo la base fiscal? El contable le sumó los 60 que no son admitidos, eso me va a dar 610. Acá estamos en el mismo escenario. Base fiscal más grande, perdón, base fiscal más grande que la contable. Esto me va a generar una diferencia deducible. ¿Sí? Vieron que la diferencia está en sentido contrario. Acá el pasivo fiscal es el contable. ¿Esto por qué genera una diferencia temporal deducible? Porque yo hoy contablemente tengo un gasto que no me deja deducirlo. ¿Cuándo lo puedo deducir? El año que viene. Entonces es como que tengo un saldo a favor con el fisco, porque sé que hoy tuve una pérdida que no me la dejan descontar hoy, pero yo sé que el año que viene la voy a poder descontar. Por eso me está generando una diferencia deducible. El caso inverso del inventario, que el gasto fiscal fue más grande que el contable. ¿Tá? Después sigo viendo los datos, tengo previsión por litigios, que acá me dice lo mismo, contablemente tengo un pasivo que me genera un gasto que fiscalmente me lo admiten cuando lo pague. Entonces acá voy a tener una provisión por litigio que contablemente es de 40, fiscalmente vale 0. Acá tengo un pasivo que el valor contable es mayor que el fiscal, eso me va a generar una diferencia deducible también. Y listo. ¿Cómo se va a calcular el activo por impuesto diferido? El activo por impuesto diferido van a ser las diferencias deducibles por la tasa del impuesto vigente, que en el ejercicio es un 25%. Entonces, el activo por impuesto diferido va a ser de 25. Después, mi pasivo por impuesto diferido va a ser la diferencia imponible por la tasa del 25. Sí. Profe, no entendí por qué la provisión por litigio es deducible. A ver, siguiendo la regla tabulada, tenés un pasivo que el valor contable es mayor que la base fiscal. Si recuerdan el cuadrito que vimos acá, lo voy a dejar a mano porque va a ser de utilidad. Estoy acá, tengo un pasivo, y acá el pasivo tengo un valor en libros que es mayor que la base fiscal. Estaba Porque viendo el la parte valor del en libro activo. es 40 y la base fiscal es 0. Entonces, como se cumple esto, estoy en un caso deducible. Gracias. Esta tablita ayuda mucho a ordenar, se las recomiendo que la tengan bien presente. Entonces, esto genera un pasivo, un activo neto, está de 20 pesos. ¿Cuál fue, profesor? ¿Cómo? El cero del litigio, de la premisa. Que dice que la previsión por litigio corresponde a un litigio con el vecino Piria SRL por problema de edilicio. Este gasto dice que será admitido fiscalmente cuando se pague. Está, gracias, profesor. Es por eso. Listo. ¿Cómo hago el asiento? Voy a tener que contabilizar un activo por impuesto diferido de 25 pesos. Voy a tener que contabilizar un pasivo por 5. Profe, ¿cómo llegó al 25? Ya voy. Y después tengo un resultado por IRAE diferido, que va a ser la diferencia entre el activo y el pasivo, me va a dar 20. ¿Está? ¿Cómo llegué a los 25? Los 25 es la sumatoria de el total de diferencias temporarias deducibles que lo generan los deudores y la provisión por litigio, que son 100,
y estos 100 multiplicado por la tasa de impuesto, que es del 25%. Ah, ok, perfecto. Este es el asiento que hago para registrar el impuesto diferido. Y con eso termina el CEPIDE 2. Ahora, si quieren, vamos al CEPIDE 3 que pide la conciliación requerida por la NIC 12. ¿Qué es lo que pide, digamos, la NIC 12? Dice, bueno, a ver, vos partí de tu resultado contable antes de impuestos. Y ese resultado contable antes de impuestos es, si no mal recuerdo, de acuerdo al ejercicio, son 410, porque son estos 310 menos el IRAE que tenía contabilizado, así que es 410. Uno dice, bueno, a ver, el resultado antes de impuestos por la tasa, eso me va a dar 103. ¿Qué implica esto? Que si yo liquidara impuestos siguiendo criterios contables, pagaría 103 pesos de impuestos. ¿Ah? Pero yo sé que existen ciertas diferencias permanentes que hacen que esto no se dé. Entonces, acá yo en esta conciliación tengo que poner esas diferencias permanentes, que son las donaciones no admitidas y la promoción de empleo. ¿Sí? Entonces, las donaciones Entonces no la admitidas, consigna es hacer una conciliación entre el resultado contable ante impuestos y multiplicado por la tasa del impuesto, te dice, si con no lo que existieran realmente vamos a diferencias, pagar. claro, ¿qué pasa? Si no existieran diferencias permanentes, ¿cuál es la lógica de esto? El resultado antes de impuestos multiplicado por la tasa me debería dar pérdida por IRAE. Acá, si yo miro el resultado por IRAE, me da pérdida, IRAE corriente. ¿Cuánto me está dando? Me está dando 120. ¿Estamos de acuerdo? Y después tengo una ganancia por IRAE diferido de 20. ¿Cuál es la pérdida neta? La pérdida neta por IRAE está siendo de 100 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la pérdida neta surge de sumar el impuesto corriente con el impuesto diferido. Si no existieran diferencias permanentes, si yo multiplicara el resultado contable ante impuesto por la tasa del impuesto, debería dar 100. ¿Cuánto me está dando? 103. ¿Por qué me está dando 103? Porque hay diferencias permanentes que están haciendo, que están jugando. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Tenés que conciliarme estos 103 con los 100 que es lo que terminaste contabilizando. ¿Qué te explica esta diferencia? Las diferencias permanentes. Entonces, ¿cómo juega esto? Tengo las donaciones no admitidas. Las donaciones no admitidas es una alta de renta, que son 5 pesos, pero eso lo tengo que multiplicar por la tasa del impuesto. Porque 5 es el total del gasto. Multiplico 5 por la tasa del impuesto, me da una alta de renta de 1,25. Y después tengo la promoción de empleo que juega en el sentido contrario, que eran, vamos a ver la letra. Promoción de empleo, está acá, eran 15. Entonces tengo que restar menos 15 por la tasa del impuesto. 3,75. Si yo a los 103 le sumo estas partidas conciliatorias que surgen por la diferencia permanente, que llego a que el resultado por IRAE es de 100. ¿Qué es lo que me permitió conciliar? Vieron que ahora cierra con lo que tengo contabilizado. Entonces, ¿para qué le sirve esta nota a un lector? Al aplicar uno la metodología por el impuesto diferido, el resultado antes de impuesto por la tasa debería dar estos 100. Pero no llego a estos 100. ¿Por qué no llego a estos 100? Porque tengo partidas conciliatorias. ¿Cuáles son las partidas conciliatorias? La diferencia permanente que no genera impuesto diferido. Entonces, en notas, los estados contables, hay que conciliar por qué tengo una pérdida de 100 y no una pérdida de 103. Y hay que decir, no, ¿sabes por qué no te concilia? Porque hay diferencias que no me generan impuesto diferido. Entonces se plantean cuáles son. En la vida real no es que pongo todas las partidas de la declaración jurada. Se simplifica, pongo renta no grabada, gastos no admitidos, deducción incrementada, como que voy agrupando, porque si no la nota me puede quedar kilométrica si pongo cada una de las partidas conciliatorias. Pero este es un requisito de revelación que está en la NIC 12 que hay que cumplir. Que no termina de ser más que un ejercicio mecánico como esto, es agarrar
y poner las diferencias permanentes, y la suma de esto más las diferencias permanentes debería, si está todo bien, llegar al resultado por impuesto de renta que sí tengo contabilizado. En la vida real es un poco más complejo y muchas veces en la conciliación ven un otro que si el otro es chiquito no pasa nada, pero si el otro es gigante, hay una cocina ahí porque hay algo que no le cierra. Pero básicamente con eso se cumple el CEPIE 3, que es la famosa conciliación que piden. ¿Tá? ¿Alguna duda más en cuanto a la conciliación? Si no, paso al CEPIE 4, que es bien fácil. El CEPIE 4 pide... ¿Cambiarían algo su respuesta si la empresa no estima resultados fiscales positivos en el futuro? De todo lo que hicimos, si la empresa entiende que no va a generar resultados fiscales positivos, ¿cambiarían algo lo que hicimos? No. Perdón, sí, porque no va a poder deducir esto que reconoció ahora. Exacto, si la empresa entiende que nunca va a Estos pagar activos. impuestos en el futuro, no puede reconocer los activos por impuesto diferido. Esa es la respuesta. Cuando nos damos cuenta en el ejercicio siguiente, por ejemplo, de que no vamos a poder reconocerlo, revertimos la pérdida contra resultados Sí, se puede revertir, sí. acumulados. Se Está. puede revertir. La pérdida no, la ganancia, quise decir. Sí, o sea, si reconociste el activo y el año siguiente te das cuenta que no lo vas a recuperar, lo tirás a pérdida. Si vos no Claro. habías reconocido el impuesto diferido y después te das cuenta que sí, que te va a ir bien, lo podés reconocer, o sea, no pasa nada. Como cualquier estimación se va corrigiendo. Bien. Con eso cubrimos, digamos, lo que es el ejercicio 1. Perdón, Ahora, sí. tengo una duda, que fue lo que tú dijiste hace un minuto con respecto, porque es más complicado reconocer el activo diferido. ¿Cómo es el tema de las ganancias? Que si yo sé que no voy a tener pérdidas, ahí me entreveré. No, a ver, si yo entiendo que voy a generar en el futuro renta fiscal, pues acá el resultado contable no importa. Acá lo que importa es si vas a generar utilidad fiscal. Si vas a generar utilidad fiscal, el activo por impuesto diferido se puede reconocer. Si yo tengo incertidumbre o dudas sobre si la empresa, desde el punto de vista fiscal, va a dar utilidad o no, no puedo reconocer ese activo. Ah, bien. ¿Y cómo determinas eso en la vida diaria? Porque no es muy fácil determinarlo. No, en la vida diaria, lo que vos terminás viendo es el historial de cómo le ha ido en la empresa. Si vos ves que es una... A mí me pasa que yo tengo clientes que pierden sistemáticamente dinero. Mm. Yo ahí lo que le digo es, mostrame proyecciones de resultado fiscal. Y ahí va el cliente, algunos te dicen, no tengo ni idea, tanto no tengo ni idea, ni contabilices el activo por impuesto a la renta. No, claro. Otros te hacen proyecciones. Hay que analizar esas proyecciones, cómo están armadas, y esas proyecciones tienen que ser objetivas. Si son un número que es un bolazo, que es aire, Claro, no se puede, hay que castigarlo. claro. Pero tienen que ser proyecciones genuinas, que digan, mira, este año, vengo hace 3 años perdiendo, pero ahora el año que viene la voy a dar vuelta porque tengo una planta que es deficitaria que la voy a cerrar. Entonces con eso me voy a ahorrar no sé qué millonada de costo y voy a rentabilizar el negocio. Está listo, eso es un argumento que te lo llevo. O, Ah, bien. mirá, cerramos un contrato con un cliente nuevo, mirá, voy a vender todo esto el año que viene, esto me va a aportar un margen bruto de tantos millones, listo, eso lo... Pero si Ujú. ahora la proyección dice, no, mirá, perdimos porque el dólar nos mató y yo el año que viene entiendo que el dólar va a bajar, entonces eso va a generar diferencia de cambio a nada y con eso le vamos a dar vuelta, no, eso no lo podemos Olvídate. admitir, olvídate. Tiene que ser algo Claro, objetivo. claro, entiendo. Genial. Ahora sí, mucho Qué sé más claro. yo. Muchas No, de gracias. nada. Perdón, capaz que lo explicaron ya, pero no lo entiendo todavía. ¿Cuál es la diferencia entre temporario y permanente? Básicamente la Diferencia temporal. diferencia temporal, a ver, la consecuencia práctica es que una te genera impuesto diferido y el otro no. Ajá, nada más Esa que eso. es la consecuencia práctica. Sí, O sea, bien. que una vas a poder dar la vuelta y la otra no. O Sí, sea, Exacto. eso, sí, genial, pero
En lo teórico, digamos. A ver, en lo Hay una que a la teórico, larga en el ejercicio siguiente lo vas a deducir. Por ejemplo, el Ah, bueno, incobrable, porque tiene un plazo distinto. O sea, el incobrable vos lo reconoces en el ejercicio, pero fiscalmente te pide 18 meses para reconocerlo. Entonces, vos en este ejercicio contablemente lo reconociste, fiscalmente no podés, pero en el siguiente sí lo vas a reconocer fiscalmente y ahí lo descontás, digamos. exactamente. En cambio, por ejemplo, el gasto es el baby fútbol es permanente, porque contablemente lo reconozco como un gasto y fiscalmente eso no lo voy a poder contar nunca. Entonces, es ajá, ese distinto sí, al ejemplo que pone el compañero del incobrable, que contablemente lo desconté y fiscalmente no puedo, pero el año que viene, cuando se cumplen los 18 meses, lo voy a poder descontar. lo voy a Entonces, hacer. contablemente lo desconté del año 1, fiscalmente lo descuento del año 2. Entonces, ¿por qué es temporal la diferencia? Porque contablemente computo la pérdida en un ejercicio, fiscalmente la voy a poder computar más adelante. Entonces, ahí el criterio Ajá. contable y fiscal convergen. Pero, ¿por qué divergen en el momento inicial? Porque hay una regla distinta. El contable lo contabilizo cuando sé que el tipo no lo cobró. En cambio, el fiscal, cuando lo contable y fiscal. Pero contable se da hoy, fiscal dentro de un año y medio. En cambio, cuando la diferencia es permanente, es como lo del gasto del ley de fútbol. ¿Está? Bien, Que eso, gracias. contable sí, fiscal nunca va a suceder. Bien. Vamos ahora al ejercicio 2, que es otro ejercicio de impuesto diferido que tiene una lógica similar. ¿Sí? Tengo acá de vuelta el estado de situación, el estado de resultados, la declaración jurada, y nos dice, perdón, es muy similar porque es la misma empresa, pero estamos parados un año después. ¿Ah? Por eso es tan parecido. Es en el ejercicio 2, la empresa Barigol continuó con su exitosa operativa, y estos son los estados financieros un año después. Se sabe que el litigio que tenía pendiente se definió en su contra, debiendo pagar 45 pesos. Los deudores de difícil cobro del ejercicio anterior continúan sin pagar y ya tienen este ejercicio más de 18 meses. La diferencia de stock de inventarios por el ordenamiento de salida vuelve a ser este año 20 pesos. Nos pide que contabilicemos el impuesto de la renta de acuerdo a la ANIC 12. Entonces acá vamos a tener que hacer algo medio parecido a lo que hicimos para el año anterior. Vamos a irlo viendo, pero listo. A ver, en este caso, ¿cuánto es la pérdida por IRAE corriente? De acuerdo a la declaración jurada, ¿cuánto es el 45. IRAE? Exacto, entonces acá en vez de ser por 120 vamos a tener que hacer 45, que va a ser la pérdida más chica. Sé que este año pagamos menos impuestos. Voy al CPIE 2, y acá voy a tener que reconstruir todo esto de vuelta. Para el inventario me da acá el dato que dice que la diferencia de stock vuelve a ser de 20 pesos. Entonces acá voy a tener, tengo un inventario contable que es de 200, ¿no? Y acá el fiscal entiendo que es 180. Sí, porque sigue estando esa diferencia. Después el otro dato que tengo es que ahora el litigio que tenía pendiente se definió en su contra y se pagó 45. ¿Está? Eso, nada, ahora no tengo diferencia acá temporaria porque contable es 0 porque ya lo pagué. Fiscal no tiene base fiscal porque ese pasivo se generó y se pagó. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es que tengo un pasivo ni contable ni fiscal porque ya se pagó. Esto se va. Y los deudores también me dice que los que yo previsioné el año pasado, este año fiscalmente ya pasaron 18 meses, por lo cual ya no tengo más diferencia entre criterio contable y fiscal. ¿Por qué lo O baja sea, por 40? la verdad, no sé, porque debería El descontarlo por 40 era el 45. ejercicio anterior cuando reconoció, debería haber Sí, pero reconocido. debería haber sido 45, la verdad no debería ser 40. Bien. Porque la pérdida, no importa lo que previsioné el año pasado, lo que importa es lo que termino pagando este año, debería ser una baja de 45. Para mí quedó ahí ¿Cómo un toma ultrabook. cómo toma lo del IRAE la realización de la provisión? Y acá partí de un resultado contable que le agregás una pérdida que no estaba el año pasado.
Lo que pasa es que este monto debería ser por 45, que es la reversión de la diferencia temporal de los 40, más 5, que es una pérdida que surge tanto contable como fiscal este año. Porque vos el año pasado habías provisionado 40, o sea, el resultado contable no lo vemos acá, pero dentro de otros gastos debería tener, estos 20 deberían incluir 5, que es la diferencia entre lo que provisioné el año pasado y lo que termino pagando este año. Porque esos 5 el año pasado no los provisioné tampoco, ¿no? Entonces tengo que contabilizar el ajuste de la provisión. Estaba con los incobrables, ahora los incobrables coinciden, entonces no hay más diferencia temporal, porque el incobrable fiscal y contable coinciden, desaparece esa diferencia. Entonces acá ya lo tengo, se me hizo todo solo, ¿no? Pero voy a tener un activo por impuesto diferido de 0, porque ya las diferencias temporarias deducibles desaparecieron. Me sigue quedando una imponible de 5 que me genera el inventario. Ojo, cuando hagan el asiento, lo que yo les decía, como este ya es un segundo ejercicio, recuerden que tengo saldos iniciales, entonces tengo que ver acá mi saldo inicial. Acá tengo un activo por impuesto diferido y tengo el pasivo. Voy a tener mi saldo inicial. ¿Cuál es mi saldo inicial? El del activo lo voy a traer acá del Excel, ¿no? Pero era 25 y acá iba a ser 5. Mi saldo final, ¿cuál va a ser? Mi saldo final, en el caso del activo, va a ser 0. En el caso del pasivo, va a ser 5. Entonces, ¿cuál va a ser el ajuste? El ajuste de acá, saldo final menos saldo inicial es menos 25. Y acá, saldo final menos saldo inicial, 0. ¿Cuál va a terminar siendo el asiento? Yo acá en el asiento voy a tener que dar de baja un activo por impuesto diferido por 25 y la contrapartida va a ser una pérdida por IRAE diferido de 25. ¿Quedó claro esto? ¿Cómo surge el ajuste? Comparo saldo final con saldo inicial. Acá me implica bajar un activo por 25, rebajo el activo, va a rebajar el activo, implica una pérdida de 25. ¿Está? Con esto ya tenemos la registración del impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hay que hacer la conciliación. El resultado contable ante impuesto, ¿cuánto era? 230 más 70 son Pero 300. nosotros partimos de menos 25, perdón, nosotros partimos de 25 saldo inicial. No, acordate que el activo neto era 20. Y ahora de un activo neto de 20 terminas en un pasivo de 5. Ah, perfecto. Acá parto un resultado contable de impuesto de 300, ¿no? Porque eran estos 230 más la pérdida del IRAE de 70. Parto un resultado contable de 300, por la tasa me da 75. ¿Cuánto es a lo que tengo que llegar? Yo sé que el corriente era una pérdida de 45 y el diferido ahora es pérdida de 25. Esto ya no es más ganancia, ahora es pérdida. Sé que tengo que llegar a 70. Ahí tengo 5 pesos de partidas conciliatorias. ¿Dónde van a estar las partidas conciliatorias? La voy a tener que ir a buscar a la declaración jurada. Acá en la declaración jurada voy a tener litigio, sé que es una diferencia temporal, por lo cual no va ahí. Incobrable, sé que es una diferencia temporal, no tiene que ir ahí. En cambio, la exoneración por inversiones es una diferencia permanente. La exoneración por inversiones es una baja de renta de 20 por la tasa del impuesto. Me da una baja de 4. No, acá me equivoqué. Es 20 por 0,25, perdón. Me da una baja de 5, por lo cual acá llego que el resultado total de IRAE es de 70. Me cierra con esto, así que estoy chich. Vieron que la conciliación la armé igual. ¿Qué es lo importante siempre? Ver la declaración jurada y identificar cuáles son las permanentes. Litigio es temporal, no lo considero. Incobrable es temporal, no lo considero. Exoneración por inversiones, si es permanente, esa la considero. Y ahí llego a la conciliación sin ningún problema. Y con eso queda terminado el ejercicio 2. No sé si tienen alguna duda con el ejercicio 2.
Andan volando. La revisión la hacen en 2 minutos. A mí la duda que me queda es, a nivel fiscal esto no te influye porque la pérdida o ganancia, digamos, que reconoces es de IRAE, entonces directo. A nivel de liquidación no te influye en nada. No. Está. Bueno, ahora vamos a ir al ejercicio 3. ¿Vieron que una vez que uno le agarra la mano, todos los ejercicios son medio parecidos? Yo todavía no le agarré la mano, pero si usted dice. Bueno, vamos arriba, no que no caiga. Vamos a ver si con el tercero terminamos de afianzar. Vamos al ejercicio 3. Esto que hasta ahora era una entidad de menor importancia relativa, para lo cual debe determinarse impuesto diferido para el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2017. Respecto a las partidas que pueden originar el impuesto diferido, se sabe lo siguiente. Inventario, si quieren ¿quieren leerlo todo primero o ya a medida que lo vamos leyendo vamos agarrando los datos? Dale, está mejor. Bueno. Pero hay que hacerlo más despacio, entonces si lo hacemos así hay que hacerlo más despacio. No, vamos despacio. Inventario. El costo de producción son 200.000. El valor neto de realización asciende a 178. ¿Qué implica esto? Yo produzco un inventario que me sale 200.000 pesos hacerlo, pero sé que tiene un deterioro. ¿Por qué? Porque si bien a mí me costó fabricarlo 200.000, sé que el momento que lo empiece a vender voy a obtener 178. ¿Eso qué implica? Que hay un deterioro. El valor fiscal está dado por el costo. ¿Qué me quiere decir eso en la letra? Que yo, si bien contablemente lo tengo que castigar y evaluar a 178, fiscalmente ese deterioro no le interesa y voy a tener que evaluarlo al costo. ¿Esto qué les parece? ¿Genera o no genera una diferencia temporal? Fiscalmente se va a reconocer, no, se va a reconocer lo mismo en realidad, por distintos rubros, pero se va a reconocer lo mismo. Claro, acá esta diferencia es temporal. ¿Por qué? Porque fiscalmente, cuando venda el inventario, voy a reconocer un costo de venta de 200.000. ¿Cómo este inventario se da de baja contablemente? Se va a dar de baja 22.000 como pérdida por deterioro y 178.000 como costo de venta. Pero tanto contable como fiscalmente, la pérdida va a ser de 200. Nada más que bajan en distintos momentos. Contablemente, cuando baja? Baja 22.000 ahora que castigo por deterioro y 178.000 van a bajar el año que viene cuando lo venda. En cambio, fiscalmente este año no baja nada y van a bajar el año que viene 200.000 cuando lo venda. ¿Estamos de acuerdo? O sea, está. O sea, se devalúa en este ejercicio, pero en el próximo lo vamos a vender recién. Exacto. Entonces, Ta. esto me va a generar, voy acá a borrar los datos del ejercicio anterior para no marearnos. El inventario contablemente vale 178, que es el BNR. En cambio, fiscalmente va a valer 200.000, que es el costo. Esto me va a generar una diferencia que va a ser deducible. Acá tengo un activo cuyo valor contable es menor que el fiscal. Si recuerdan la tablita esta mágica que teníamos acá, la voy a copiar para dar la mano. Así nos ayuda, no tengo que estar cambiando todo el tiempo. Pérdida que reconocimos. Cuando es más bien la pérdida lo que afecta, ¿no? Sí. O sea, utilizamos los activos como para referenciar cuánto es la pérdida, pero en realidad la pérdida lo que es. Bueno, acá tenemos un activo, importe en libro, más chico que la base fiscal, en esta tabla, entonces es deducible. 22.000 deducible. Sigo leyendo el ejercicio. Bienes de uso. Tengo una maquinaria. El costo amortizado de la máquina al cierre del ejercicio es de 300.000, que coincide con el valor fiscal. Este año la empresa contabilizó al cierre una tasación para esta maquinaria, por lo que su valor contable se incrementó en 20.000 respecto al costo amortizado. ¿Qué les parece? ¿Esto genera o no genera impuesto diferido? Pero ahí cómo sabemos si fiscalmente lo considera o no.
No, ahí te dice que el valor contable se incrementó 20.000 respecto a su costo amortizado, y acá antes te decía que el costo amortizado de la maquinaria es de 300, que coincide con el valor fiscal. Ah, Con bien. esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que el valor, la base fiscal es 300.000, ¿tá? Y el valor contable va a ser 320.000. ¿Por qué? Porque el valor contable ahora va a incluir una tasación. Es imponible, ¿no? Pasivo. Bien, ¿vieron cómo le agarraron la mano? Acá esto va a ser imponible. Esto lo voy a pintar de naranjita, porque no me quiero olvidar algo cuando lleguemos a la parte práctica. ¿Tá? Que acá hay que prestar atención a una cosa que vamos a ver cómo impacta, pero recuerden que las tasaciones, ¿cómo se contabilizaban? ¿Cuál era el ajuste que hacíamos contable? Levanto 20.000 pesos del activo, y la contrapartida, ¿cuál era? Ori. Ori. ¿Tá? Acá vamos a ver que hay que tener cuidado, porque la contrapartida del pasivo por impuesto diferido que voy a generar acá También va Ori. va a Ori, porque tiene que acompañar a donde fue el resultado contable. Entonces, ojo con eso, porque ahora cuando contabilizamos el impuesto diferido va a haber una partecita que va a ir a pérdida o ganancia por ir ahí diferido, y otra partecita que va a ir a Ori. ¿Tá? Porque el resultado que genera el impuesto diferido siempre tiene que ir acompañado de dónde está esa pérdida o ganancia contable. No se vuelvan locos, lo vamos a ver, pero lo pinto en naranja yo para no olvidarme. ¿Sí? Intangible. La empresa incurrió en el ejercicio en gastos de investigación para el desarrollo futuro de un nuevo producto en 30.000. Fiscalmente, esos gastos se activan y se amortizan en 5 años. Con ese dato yo ya sé que la base fiscal del intangible es de... ¿Eso es o no es un activo intangible? Era de desarrollo, ¿no? No, dijo que es investigación. Ah, entonces no es. No. Base contable 0. ¿Está? ¿Y por qué? Porque contablemente, como ustedes son expertos en NIC 38, saben que investigación va a gasto, fiscalmente eso lo activa, por lo cual hay una diferencia de criterio. Se van a terminar revertiendo. ¿Por qué? Porque contablemente ya tiré a pérdida todo, fiscalmente esto va a terminar en pérdida. ¿Pero cuándo va a terminar en pérdida? En En el 5 transcurso de años. 5 años, a medida que lo vaya amortizando. Entonces, se Entonces, va a en vez de 30.000 no debería ser 4/5 de 30.000. vamos a ver, porque acá no aclara. Dice incurrió en gasto. Acá no está claro si esto ya amortizó o no en el año, pero asumamos que estos gastos incurrieron y fiscalmente amortiza el año siguiente. Bien. Entonces, como se incurrieron en este año y se amortiza el año siguiente, asumamos que es 30.000. ¿Tá? Esto tengo base fiscal más grande que el contable de un activo, estoy acá, ¿no? Base fiscal de un activo más grande entonces esto me va a generar una diferencia. Deducible. Exactamente, deducible. ¿Tá? Sigo recorriendo acá. Inversiones en acciones. La empresa tiene el 100% de las acciones de AUS y AUS. El valor patrimonial de la empresa asciende a 8.500, se adquirió en el 31 de julio de 2017 y su costo de adquisición fue de 9.000. El valor fiscal de esas acciones asciende a 6.500. Así que tenemos una empresa que el BPP es 8.500. El costo fue 9 y el valor fiscal fue 6.500. Fiscalmente, todas las rentas provenientes de esta inversión están exoneradas del impuesto a la renta. ¿Qué les parece en este caso que tenemos que hacer? Nada. Nada. Exacto, es como dice Natalia, nada. ¿Por qué? Porque acá está bien, tengo una inversión que tiene un valor contable. El valor contable va a ser 8.500, que es el BPP, porque asumo que si tengo el 100% tengo el control del BPP. Y el valor fiscal es 6.500, pero ¿qué pasa? Dice la letra que la renta que produzca esta inversión nunca va a estar grabada. Entonces, si nunca va a estar grabada, esto va a ser una diferencia permanente, porque desde el punto de vista contable yo voy a ir reconociendo resultados que desde el punto de vista fiscal nunca se van a reconocer porque no están alcanzadas por el impuesto. Entonces, eso me genera
una diferencia permanente, por lo cual no va en el... sigo acá con la letra, tengo una empresa, perdón, la empresa adquirió en este ejercicio bienes que le dan el derecho al beneficio fiscal de exoneración por inversiones. Este beneficio le permite a la empresa computar como gasto admitido el 40% del valor de los bienes objetos de la exoneración en el ejercicio que se adquieren o en los 3 ejercicios siguientes, independientemente del cómputo de la amortización de los mismos. El monto del beneficio proveniente de las adquisiciones de ejercicio es de 500 pesos. En los ejercicios en que se obtienen pérdidas fiscales no puede usarse el beneficio, el mismo puede ser aprovechado en siguientes ejercicios que se obtenga renta fiscal positiva. 3 ejercicios como máximo. No entendí. Esto básicamente lo que te dice es, vos como invertiste en bienes de uso, el gobierno te da un crédito fiscal. Es como que, hiciste esa inversión, yo te doy 500 pesos que lo puedo utilizar para el pago de impuesto a la renta. Bien. Eso es lo que dice básicamente el ejercicio. Como las donaciones. No, esto no es como la acción, esto es como como las pérdidas fiscales acumuladas. Acá el gobierno te está dando un cheque que te dice, ¿sabes qué? Por haber hecho esta inversión te doy un cheque de 500 pesos. Los 500 multiplicados por la tasa, obviamente, que lo podés usar para no pagar impuestos este año o el año que viene o en el momento que tengas que pagar IRAE. Ok. Entonces, esto desde el punto de vista del impuesto diferido se computa como un crédito fiscal que va a generar impuesto diferido. Entonces, acá vamos a tener el crédito fiscal que va a generar 500 era acá, y esto va a ser deducible porque todo crédito fiscal es deducible, digamos. ¿Tá? Esto me va a generar activo por impuesto diferido. Y después el último dato que tengo es, en este ejercicio la empresa determinó pérdidas fiscales por 10.000, fiscalmente estas pérdidas se arrastran por 5 años, la empresa estima que obtendrá resultados positivos muy significativos en el ejercicio 2019. Estamos ahora en el ejercicio 2017, el 2018 pierdo, pero en 2019 parece que ya gano una fortuna. Si estas pérdidas prescriben en 5 años, que implica que prescriben en el 2022. Pero esta empresa dice que ya en 2019 va a ser rentable. ¿Qué les parece? ¿Estas pérdidas fiscales las puedo activar o no las puedo activar? El crédito fiscal, sí. En teoría sí, porque me dice que va a ser hiperrentable, entonces estos 10.000 de pérdidas fiscales las voy a Y hay- considerar para el cálculo del impuesto diferido y eso va a ser deducible, o sea, me va a generar un activo por impuesto diferido. El crédito fiscal es el mismo criterio en realidad. Si Sí, sabemos que el mismo nunca más vamos criterio. a dar ganado, si nunca más vamos a ganar, no vamos a Exacto, porque registrar. aparte vieron que acá la letra dice que el crédito ese tenés para usarlo 19 y 20. 18 no lo voy a poder usar porque dice esto que no voy a ganar, pero en 2019 dice que voy a ganar un montón de plata, entonces también puedo activarlo por eso. ¿Tá? Eso, estos son los cálculos. Con estos cálculos voy a tener que calcular cuál es el activo y el pasivo. ¿Cuál va a ser el activo por impuesto diferido? Voy a tener que agarrar las diferencias deducibles, que son 22 más 30 más 500 más 10.000. Y todo esto por el 0,25, que son 15.625. Y después voy a tener una única diferencia imponible, que es la de los 20 por el 0,25. ¿Tá? Esto me va a dar un activo neto de 10.625. Antes de contabilizar cualquier cosa, no sean atropellados y recuerden que les dije hay que ver saldos iniciales. Vieron que acá tengo saldos iniciales. Entonces acá voy a tener que poner este cuadrito como el que teníamos acá. Yo sé que el activo saldo inicial era 5.200 por el 0,25 es mi saldo inicial. Y de pasivo era 400 por 0,25. Estos son mis saldos iniciales. Mis saldos finales van a ser de 15.000. A ver si se ve bien esto. Diferencias temporales. 5, sí, está bien. Y mi saldo final de pasivo es 5.000
Por lo cual, estos van a ser los montos de ajuste. ¿Está? ¿Está claro? A mí no me termina de quedar claro. Nosotros tenemos el pasivo, o sea, de saldo inicial. Digo, ¿Mm? entonces lo que hacemos es reconocer solamente la diferencia. Claro, porque si no estoy duplicando. Bien. No, no es ¿No? que damos de baja sí, de alguna forma sí. Está bien. Está. Entonces, ¿cuál va a ser el asiento? Voy a tener que levantar mi activo en 14.325. Voy a tener que levantar mi pasivo en 4.900. ¿Está? ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, Y ahora voy a tener que contabilizar mi resultado por prioridad diferido. Pero acá acuérdense que les dije, ojo, ojo con algo. ¿Por qué ojo con algo? Porque acuérdense que con el los bienes impuesto de uso. Exactamente, acá quedó mal esto de propiedad de planta de equipo. Los bienes de uso, la contrapartida de esto que era ORI. Entonces, acá yo voy a tener una pérdida que es ORI. Esto sería ORI impuesto. El 25% de este ajuste, que son 5.000. Y ahora sí, por diferencia, calculo el resultado por IRA de diferido, que va a ser los 14 más los 5 menos el pasivo. Por diferencia, para que me balancee, va a ser 14.425. Es importante esto porque si no lo ponían acá esto, el resultado iba a quedar en 9.400, que está mal. ¿Por qué? Porque la contrapartida del ajuste de la tasación me tiene que afectar el ORI y no el resultado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Está, y después el CPI de 3, que está en la letra, les pide... Profesor, una pregunta. mm, Cuando tú vas a la cuenta del activo, ¿pusiste la suma de todos estos? sí, supuse los 22, más los 30, más los 500, más los 10. Todo esto multiplicado por el 25%. Ah, y en el pasivo hiciste con el... Los 20.000 por el 25. Ah, gracias. De nada. Está, el cepillo ya lo vimos. Se pide 3. El director de la empresa le plantea que quiere exponer en el estado contable el neto de activo pasivo por impuesto diferido. Eso es posible de acuerdo a las normas contables vigentes en el Uruguay. ¿Puedo presentar el activo y pasivo neto en este caso? ¿Sí o no? O sea, no se podía netear cuando era, bueno, que de hecho que eran diferentes, no me sale el nombre. O sea, Diferente, si no había el derecho legal a compensar porque eran de diferentes entidades, pero en este caso como es una única empresa, ahí va, por eso. los Lo que saldos quería. activos y pasivos se generan contra la misma autoridad fiscal, por lo cual no hay drama, sí, obviamente que se pueden netear. Ahora, la pregunta 4 nos dice, suponga que hice proyección de resultado fiscal y me dicen que no se van a poder recuperar ni las pérdidas fiscales ni los créditos fiscales. ¿Cuál sería la registración del impuesto diferido? Entonces ahí, en el CEPIDE 4, cambia un poquito la cosa, porque voy a tener que recalcular el impuesto diferido. Pero básicamente, a ver, los saldos iniciales son los mismos. El saldo final del pasivo es el mismo, pero acá lo que va a cambiar es el saldo final del activo. ¿Por qué? Porque solo voy a poder los créditos fiscales y las pérdidas fiscales no las va a poder recuperar porque va a prescribir antes. Cambia mi saldo de activo. En lugar de ser 15.000 va a ser 13.000. Entonces está, con eso vamos a reconstruir el asiento. El activo por impuesto diferido va a ajustar 14.000. El pasivo ajusta 4.900 también. Esto acá. ¿Qué se pide estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué se pide este? No pude mirar. El se pide 4. 4. Gracias. Entonces está acá
No, por favor. El activo se ajusta a 11.700, el pasivo se ajusta a 4.900, el ORI sigue siendo 5. Está, y acá por diferencia calculo el efecto en impuesto diferido, que es 11.800. Está, ¿qué es lo que me cambia en términos prácticos? Que el activo por impuesto es más chiquito y la ganancia por consiguiente es más chica. Esa es la consecuencia práctica que tiene. ¿Está? Después el ejercicio 5 te dice, suponga respecto a la situación inicial descrita que en el siguiente ejercicio las diferencias temporales se mantienen idénticas, pero que el gobierno aprueba que la tasa del impuesto va a ser del 30. ¿Qué les parece que cambia respecto a lo que hicimos acá arriba? Respecto a este cálculo, ¿qué voy a cambiar? Y el activo por El impuesto 30%, diferido, el 30%. Exacto, tanto el activo como el pasivo como va el a ser pasivo. distinto, porque en vez de multiplicar por 25, voy a tener que multiplicar por 30%. Entonces está, me voy a copiar todo esto de vuelta para no hacerlo como Y como es expreso. un cambio de estimación, No pasa nada. solamente va a ser prospectivamente. Exacto, entonces yo acá lo que voy a hacer es el mismo cálculo, nada más que acá en vez de multiplicar por 25, multiplico por 0,3. Multiplico por 0,3. Está, esto se me ajusta todo. Los saldos iniciales no cambian, porque cuando yo los calculé en su momento, yo entendía que la tasa iba a ser del 25, entonces los saldos iniciales no cambian, pero sí cambian los saldos finales porque ahora la tasa es distinta, por lo cual cambian los valores de los ajustes de los montos. Es simplemente eso, que la diferencia temporaria, en vez de computarla por el 25, se computan al 30. ¿Y los 5.000 que van al Lori? Ah, perdón, y los 5.000 que van al ORI, acá también me olvidé de cambiar esto, perdón. Listo. Ahora sí me quedó brillante. ¿Cómo era la cuenta del Lori que no pude mirar? La cuenta del ORI básicamente es la diferencia que se genera por los bienes de uso multiplicada por la tasa de impuesto que es del 30 ahora en lugar del 25. Y los 20.000 por 0.30, no. Claro, porque la diferencia temporal en lugar de revertirse esa diferencia al 25, ahora se va a revertir al 30. ¿Por qué? Porque hay un cambio de tasa. Y el saldo inicial no lo modificaste. No, el saldo inicial no lo modificó porque cuando se calculó con las tasas que se conocían en ese momento. Pero en El ese cambio de ejercicio legislación se introdujo este año. ¿lo tendrías que haber hecho para lo que pedía el ejercicio o no? ¿Cómo, perdón? Si tendrías que haberlos cambiado. No, porque, a ver, yo en 2016 hice mi cálculo. Eso ya quedó pronto cerrado. Un año después, hay un proyecto de ley que se aprueba que me entero que las tasas cambian en el futuro. Pero yo cuando hice mi cálculo hace un año atrás no tenía ni idea. ¿Cuándo se produce el cambio? Este año que hay una ley que se aprueba. Entonces, hasta que no hay una ley aprobada, no se consideran esos cambios de tasa. ¿Cuándo empiezan a considerarse? Cuando existe una ley aprobada que me dice, mira, a partir de tal año cambio. Pero si no hay una ley promulgada, no le tengo que dar bola. Es más, si existe un proyecto de ley en discusión en el Parlamento, no le doy cortes. Claro, Eso hasta que no... por eso decía Bruno que era prospectivo, ¿no? Exactamente, por eso es prospectivo Cambiamos los y valores. me juega los saldos que calculo este año, pero no me juega en mis saldos iniciales. Así que lo único que se cambia es el ORI, No, cambia el ORI, cambia todo, ¿no? Porque... el activo y el pasivo también. claro, acá el activo en vez de ser 18, perdón, el activo, recuerden que daba 15.625 y ahora como la tasa del impuesto es más grande me da 18.750. El pasivo que antes era 5.000, ahora Claro, pasa a ese ser sí 6.000. lo cambiaste. Ese sí lo Sí, cambiaste. sí, los dos cambian. Todo que impacta que hay un activo más grande, un pasivo más grande, el efecto en ORI es más grande y el efecto en resultado también es más grande. Claro. Gracias. De nada. Y con esto queda resuelto, digamos, el ejercicio 3, que era el último ejercicio que teníamos previsto para la clase de hoy. Profe, ¿nos puede pasar el Excel? Sí, cómo no. Profesor, ¿vamos a tener alguna clase más? No, esta es la última clase, la de ¿Clase de despedida. dudas? ¿Clase de dudas, no? No, lo vamos a canalizar por el EVA. Ah, bárbaro. Gracias. Para que pregunten ahí todo lo que quieran. Más o menos igual la solución está esto, ¿no? Sí, yo le comparto el Excel, que es lo mismo que está en la solución.
Porque por Ah. las dudas la fui viendo por si tenía algún error, pero no, está bien. No, la verdad que explicás re bien. Pero igual se los comparto el Excel, porque si les aporta verlo de esta forma, excelente. Sí, por favor. Si a ustedes les sirve, yo con mucho gusto Sí, vemos todo el cálculo, Profesor, pero algunas Sí, cosas sí, sí, es quedaron un golazo. borradas, ¿no? ¿Algunas cosas quedaron borradas? No me rezonen, les dejé todo el Excel tal cual lo hicimos ahora. Ahí está yendo. Gracias, profe. Por favor. Bueno, a ver, más allá de que terminamos el tema de impuesto diferido, nada, quedo ahora a las órdenes. No sé si tienen alguna duda o quieren hablar de algo, repasar algo de lo que ya estuvieron estudiando, o capaz que no empezaron a estudiar, pero si tienen algún comentario o alguna duda, estoy más que a disposición para conversar lo que quieran ahora. Muchas gracias, profesor, por todo el esfuerzo. No, por favor. Capaz que algunos quieren ir despavoridos, pero en los que quieran ver algo, con mucho gusto me quedo. Está todo clarito. Bueno, excelente, mejor así entonces. Bueno, si no hay duda, bueno, muchas gracias por acompañarnos, por lo participativo. Me queda que las cámaras que no las activaron lo suficiente, que eso a veces hace difícil porque no sabemos si lo que estamos explicando se entiende o no, porque obviamente en clase es distinto, porque ya uno ver las reacciones de la cara sabe si uno tiene que ir ajustando, ¿no?, un poco la forma que los explican, pero bueno, les deseo mucha suerte a todos en cuanto, digamos, a la revisión. Y nada, ya estamos en diciembre, parece mentira, así que bueno, si no lo llego a ver, les deseo felices fiestas, que comiencen el año con toda la energía. Y nada, eso nomás. Y esperemos, Esperemos no bueno, volvernos a ver con Superior 1, por lo menos. no, espero volverlos a ver en otras circunstancias, en Superior 2, Otra materia, claro. o capaz que tenemos la oportunidad de trabajar con algunos juntos en el futuro, en otro contexto, y capaz que ya más en presencial, eso sería bueno. Este año vamos a seguir en la virtualidad, pero bueno, ojalá el año que viene cambien las cosas, ya se están dando los primeros pasos para la presencialidad, ya estamos volviendo en los posgrados de a poco, que es menos gente, pero bueno, ojalá que se pueda volver a tener el contacto directo, que es más rico, porque genera, viste, intercambio de pasillo, que la virtualidad a veces se complica. Una Bueno, muchas pregunta, gracias. Benjamín. Sí, adelante. Yo te puedo molestar con el mail porque te lo estoy intentando bajar al Excel y no me baja en el formato de Excel para pedírtelo por mail. ¿Es mucho? No de malo, es porque no me da la vida. Lo Yo antes, pido a alguien en el grupo, tranqui. cuando eran grupos de 30, 40 personas, siempre ponía mi mail y contestaba todas las dudas. El tema es que ahora que son 300 en una clase, se torna Tranqui. ingobernable, por eso lo centralizamos Dale, en el dale. No hay problema. Una pregunta, ¿estás en el grupo que se llama Superior, dos símbolos de exclamación y un emoji con lentes? Porque si no Te lo lo paso. paso ahí. Te lo paso ahí, sí, dale. No, pará, hay uno que es Superior 1, está, es el de este horario, lo paso ahí, dale. Dale, Necesitas. muchas gracias, Bruno. Gracias, profesor. Tremendo, en mi época no había eso. En mi época, con suerte, estabas en una cadena de mail. Bueno, es un golazo. Muchas gracias. Pero Muy buena los grupos aclaración. WhatsApp, la verdad que son prácticos. Tranqui, no hay problema. Es Excelente una de las ventajas de la virtualidad, que tenemos más trabajo en equipo a través de WhatsApp, eso seguro. No, y los ejercicios que se los mando en Excel. Si estamos en la presencialidad, se tenían Sí, que bancar mis despegados. ganchos de carnicero en el pizarrón. ¿Y no das otra materia aparte? No, en ¿Otra facultad materia? doy solo Superior 1, después doy en alguna maestría, pero en facultad doy solo Superior 1. Bueno, un grupo.
En superior andas bien. Bueno, gracias. Hacemos el esfuerzo de transmitirlo de la forma más clara. Yo sé que son temas difíciles, sobre todo para darlo en tan poco tiempo. Antes del cambio de plan de estudio, cuando estamos en el plan 90, era Para una los que tenemos materia... que dar examen vamos a andar como locos con todo lo que hay que Sí, estudiar. lo que pasa es que antes de esto lo damos en 1 año y medio y ahora hubo que compactarlo en 6 meses. Yo perdí por 3 preguntas, profesor, por 3 puntos nomás. Fa. Así que está. Bueno, Y no, que no por decaiga. teórico, mucho por teórico. Y alguna me equivoqué en una ¿Vas a dar el parte. examen ahora? Sí, vamos a ver. No baje los brazos, hay que empujar. Lo que me pasó en la prueba, que no me andaba la cámara. O sea, la cámara sí, el micrófono. Y parece Ah. que era que había que configurar algo en la computadora, que ahora con un grupo que tengo, estamos haciendo un trabajo, y lo arreglé. Así que espero que ande. No, igual No por estaba esas el cosas micrófono. no se pongan nerviosos, o sea, Claro. ustedes hagan la prueba como si estuvieran en facultad, no le den bola a la parte tecnológica, hagan una prueba antes para probar que funcionen las cosas, pero si se les cuelga el Pero igual estuvieron micrófono o muy lo que bien sea, todos. ¿eh? Igual estuvieron muy bien los profesores. Yo no pasa que no podía hablar. No, por Porque, eso, no se pongan nerviosos, explican por el chat, o sea, siempre alguna solución hay, y ojalá el año que viene estemos en la presencialidad para no tener que estar lidiando con todo esto de la tecnología, que por un lado es muy buena, pero la tecla todavía de cómo y en el hacerlo. pizarrón es mejor aparte. Me Sí, o parece. sea, las pruebas no es lo mismo así con el zoom, la cámara apuntándote, no es lo ideal. No, aparte la vista te embroma la vista. A la larga. Sí, A la pero larga bueno, se ojalá que volvamos a la presencialidad, por lo menos para las pruebas, capaz que para dar las clases que haya un híbrido. Pero bueno, veremos qué pasa. Ojalá que sigamos así. Muy Digo, bien. mejorando para poder volver. Bueno, gracias, profe. Feliz fiesta para todos. Felices fiestas. Bueno, un Chau, abrazo chau. grande a todos.